Justicia Impositiva es un programa de Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, para la difusión y análisis sobre el uso de los impuestos, los paraísos fiscales, la corrupción financiera y los verdaderos secretos de corrupción que los bancos y los políticos no quieren que sepamos. En este programa mensual podrá escuchar información que no encontrará en otra parte con Mónica Marchesi y Silvio Olmedo. Y comenzamos en París, donde los jefes de Estado de 196 países se reunieron este mes para hacer un nuevo acuerdo sobre el cambio climático global. De Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, John Christensen estuvo en la Cumbre Ciudadana del Cambio Climático paralela al evento oficial. Christensen afirma que hay enorme suma de dinero público disponible para financiar la transición hacia un mercado energético más limpio y mitigar los efectos del cambio climático si la evasión de impuestos para las empresas multinacionales fuera abordado adecuadamente. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima que los gobiernos de todo el mundo están perdiendo 700.000 millones de dólares al año por elusión y evasión fiscal, y curiosamente, se estiman también que los subsidios globales de combustibles fósiles del año pasado fueron 700.000 millones de dólares, que por supuesto incluye exenciones fiscales. Y del cambio climático nos vamos a los flujos financieros ilícitos, ya que México, Brasil, Venezuela y Costa Rica se encuentran entre los 20 países más afectados por estas actividades. Así lo desvela un nuevo estudio efectuado por la Global Financial Integrity que asegura que más de $1 billón salieron durante el 2013 como flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo y de las economías emergentes. Y ahora nos vamos a otro hecho que ha dado mucho de qué hablar este mes, y es que el fundador del gran evasor Facebook, Mark Zuckerberg, anunciaba que donaría el 99% de sus acciones para propósitos filantrópicos durante el transcurso de su vida, lo que en la actualidad equivale a unos 45.000 millones de dólares. Esta decisión no ha estado exenta de polémica, ya que Zuckerberg canalizará su donación a través de una sociedad limitada cuyas cuentas son privadas, en lugar de una organización sin ánimo de lucro que deben hacer públicas sus actividades. Esta elección le permite no tener la obligación tributaria de la mayoría de las fundaciones de ceder el 5% de su valor cada año, pero le da una autonomía para invertir en política y en el sector con ánimo de lucro. Y ahora el turno del fútbol. El escándalo de sobornos y corrupción en la FIFA sigue dando titulares. El Comité de Ética de esta organización ha decidido sancionar al presidente de la FIFA, Sepp Blatter, y al presidente de la UEFA, Michel Platini, con 8 años alejados de cualquier cargo relacionado con el mundo del fútbol. Veremos si logran evitar la cárcel. Y con esta información cerramos las noticias de este mes. Ahora vamos a conversar con Andrés Nobel de Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, para analizar 3 hechos que marcaron la agenda informativa dentro del contexto fiscal. Bienvenido, Andrés. Un gusto contar con usted en este nuevo programa. En primer lugar, nos gustaría conversar sobre el caso de corrupción y soborno de Petrobras en Brasil, que está afectando a numerosos políticos y empresarios y que está haciendo tambalear al propio gobierno brasileño. Ahora, Andrés, este caso ha sido señalado por usar compañías fantasmas que han facilitado la corrupción. ¿Es así? Este es un riesgo presente en casi todos los países y se da en la medida en que cualquier persona puede ocultar su identidad a partir de crear o constituir sociedades u otros tipos de entidades como ser fundaciones privadas, asociaciones, fideicomisos. Y en la medida en que estas personas no tienen que declarar quiénes son los verdaderos titulares, o sea, quiénes son ellos o los verdaderos dueños, pueden darse estas situaciones donde hay compañías que de repente empiezan a obtener sobornos o aparecen como emitiendo facturas truchas o involucradas en cualquiera de estas causas de corrupción o de repente ocultando quién es el dueño o si un político o funcionario público es el dueño para aprovechar alguna contratación del Estado u otros casos tal vez en temas de defensa de la competencia para aprovechar y ocultar la concentración en una industria determinada. Entonces, en la medida en que no se sepa quién es el verdadero dueño o titular o beneficiario final, que es el término técnico, uno nunca puede estar seguro de con quién está lidiando, con quién está tratando. Como analista, Andrés, ¿qué medidas considera que los gobiernos deben hacer para acabar con esta práctica? La solución a todo esto es precisamente los registros centrales de beneficiarios finales para cualquier tipo de entidad que se quiera estar creando. E idealmente que esta información esté disponible en lo que se llama Open Data o datos abiertos para que pueda cruzarse. Entonces, ¿en qué consiste esto? Simplemente en que cuando una persona quiera crear una entidad, que en general se llama una persona jurídica o en otros casos
si no es persona jurídica como los fideicomisos, un contrato, a veces se lo llama como un contrato, como un acuerdo legal, que entonces al momento de crear esta entidad que en sí no existe, que está usando los papeles, que cualquier persona tenga que declarar y demostrar quién es el verdadero dueño o titular real de esa entidad. O sea, la persona que es el dueño o el que la controla o el que se beneficia. Y eso independientemente de que se interpongan muchas sociedades u otros tipos de entidades en el medio. Lo que suele ocurrir es que alguien, cuando constituye una sociedad, si quiere ocultarse, va a hacer que el dueño de esa sociedad sea a su vez otra sociedad, seguramente de otra jurisdicción, y el dueño de esa otra sociedad sea otra sociedad al mismo tiempo de otra jurisdicción, y así se puede ir hasta el infinito. Entonces el objetivo con los beneficiarios finales es saber quién es el verdadero dueño independientemente de las cadenas de entidades que haya en el medio. A partir de eso, y si esto está en el registro central y público, tanto las autoridades como cualquier persona podrían acceder a esta información. Y el hecho de que cualquier persona pueda acceder a esto ya genera un efecto disuasivo, porque no es tan fácil entonces demostrar o declarar quién es uno, sabiendo que cualquier persona va a poder saber esta información. Y se pide que sean datos abiertos, en un formato de datos abiertos, para permitir el cruzamiento de la información. Así de repente, si alguien declara a una persona inexistente, de repente, como el beneficiario final, a través de datos abiertos y de cruzar la información con registros civiles de las personas, registros nacionales de las personas, o declaraciones juradas de impuestos, consumos de tarjetas de crédito, extractos bancarios, uno podría verificar si esa persona existe y si es posible o plausible por lo menos que esa persona que figura como beneficiario final de una entidad realmente pueda hacerlo, si está de acuerdo con sus ingresos y con sus declaraciones. Entonces esto permitiría ver siempre quién está detrás de esas empresas y asegurarse que en casos de licitaciones públicas o de cualquier contratación que hace el Estado o en cualquier otro marco donde estén involucradas las empresas, uno puede asegurarse con quién está lidiando y así evitar el riesgo de que esa empresa se esté usando como una pantalla para aprovechar o llevar a cabo actos de corrupción, financiamiento de terrorismo, lavado de dinero, evasión fiscal o tantos otros delitos. ¿Y hay ejemplos de avances en este campo? Establecer registros centrales de beneficiarios finales para todos los tipos de entidades, como recién mencioné. Esto no es una utopía, de hecho la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, el 20 de mayo de este año, de 2015, aprobó la cuarta directiva anti-lavado de dinero, donde establece que todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que establecer estos registros centrales de beneficiarios finales para las personas jurídicas. El Reino Unido fue más lejos y estableció estos registros que incluso son públicos, cualquier persona puede acceder a esta información, también para el lado de las compañías. En lo que se quedaron cortos es que no incluyeron a los fideicomisos con una regulación y un requisito tan transparente, sino que los fideicomisos todavía no está en claro bien cuáles van a tener que registrarse y quién va a acceder a esta información. Por lo que cuenta, vemos que todavía queda mucho trabajo por hacer, desgraciadamente. Conversemos ahora sobre las elecciones españolas que han tenido lugar este mes, donde el PP, el Partido Conservador, ha vuelto a ganar a pesar de los escándalos de corrupción, pero solamente con el 29% de los votos. Estos comicios han estado marcados por la irrupción de nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos, que hablan de nuevas propuestas, sobre todo desde el punto de vista fiscal. ¿Considera que ello podría modificar la narrativa de austeridad que se ha mantenido durante los últimos años en España? Lo que sí me parece importante, independientemente de que sean nuevos partidos o los anteriores, es que se empiece a dar la discusión, que la gente y la sociedad empiece a ser consciente de este tema, porque la verdad es que muchas veces, de vuelta, hasta el momento que les toca en el bolsillo, tal vez nadie siquiera se preocupa, y aun cuando se preocupan, a veces ni siquiera saben cómo son estos mecanismos, o ni siquiera saben que existen. Tal vez creen que todo el mundo paga altos impuestos. A veces la gente que se queja de la alta presión tributaria, de la alta presión fiscal, no se dan cuenta que la alta presión fiscal que existe y que tienen ellos, quienes se quejan, es precisamente porque hay algunos que no están pagando los impuestos y hay algunos que más capacidad contributiva tienen que no están pagando su parte justa de alguna forma. Entonces, lo que me parece importante, independientemente de los nuevos partidos o de la cantidad de estos partidos, es que esta discusión se empiece a dar, que la gente se vuelva consciente de lo que está sucediendo y de cuáles son los mecanismos que aprovechan muchas multinacionales para eludir los impuestos y pagar menos de lo que deberían, según lo que entiende la mayoría, y lo que sería legítimo, dado las actividades que hacen y lo que verdaderamente obtienen como ganancia. Efectivamente, parece que hay más conciencia sobre justicia fiscal, que es un elemento clave para hacer reformas.
Por último, Andrés, queremos consultarle sobre el avance de la tasa Tobin, la cual consiste en un impuesto a las transacciones financieras y que justamente este mes se ha vuelto a poner en discusión tras el pacto de 10 países europeos para su aplicación. ¿Podrías explicarnos qué implicaría su puesta en marcha y por qué ha tenido tantos detractores? De todas formas, quienes apoyan esta tasa entienden dos cuestiones diferentes. Por un lado, que podría ayudar un poco a reducir la especulación. Hay una gran importancia, una gran discusión sobre el rol del sistema financiero. Una cosa, tal vez muy defendida, es cuando cualquier empresa que actúa en la economía real, cualquiera, no sé, que venda algún producto o servicio, necesite financiamiento y obtenga financiamiento más barato del sistema financiero, o esos serían los casos de quienes quieren cubrir un riesgo, por ejemplo, un campesino que quiere asegurarse el precio de la cosecha que va a poder vender del año que viene. Ahora, la crítica se da cuando el sistema financiero se mantiene alejado y completamente aislado de la economía real y se trata solo de diferentes operadores que solo están especulando como si se tratara de un casino. Entonces, el problema que tiene esto, por un lado, es que muchos recursos, incluso intelectuales y gente muy capaz, está dedicada más a veces a encontrar estos beneficios o estas herramientas financieras, que eso se está de alguna forma quitando a la economía. Eso es a la economía real, por lo menos algunos los que critican. Ahora, la otra gran crítica es que como muchas veces son las grandes empresas las que están involucradas en estas maniobras de especulación y en estas enormes inversiones a nivel financiera, cuando estas fracasan, como sucedió en la última crisis, después es el Estado, o sea, la plata de todos los contribuyentes, quienes tienen que salir a hacer este bailout y este rescate. Entonces, mientras que algunos empiecen a especular en el sector financiero con muchísimo dinero, y que de vuelta, si se obtienen ganancias, se la quedan ellos. Ahora, si de repente son puras pérdidas, ahí es el Estado y los contribuyentes quienes tienen que ir a rescatarlos. Entonces, un poco intentando de alguna forma abordar esa situación o resolverla o reducirla, es que también se propone esta tasa Tobin. Por un lado, porque reduciría entonces tal vez los incentivos de la especulación si uno la vuelve un poco más cara operar a nivel financiero. Y por otro lado, porque estaría creando como una especie de colchón, o sea, una reserva de dinero a partir de este nuevo tributo para poder soportar alguna crisis financiera del futuro, ya que se sabe que por los últimos años se ve que esto suele suceder y en esas instancias quien tiene que salir a responder es el Estado con la plata de los contribuyentes. Entonces quienes apoyan esta tasa defienden tal vez con estos argumentos. Y aunque es una tasa muy pequeña de transacciones financieras, tiene el potencial para recaudar miles de millones de dólares al año que podrían ser utilizados en servicios públicos y para mitigar los efectos del cambio climático, entre otras cosas. Pero hay unos intereses, unos lobbies muy grandes y muy poderosos en contra de esta tasa Tobin, sobre todo por parte de los bancos y los estados que tienen sectores financieros muy grandes. ¿Estos son todos los grandes riesgos para la tasa Tobin? Ahora, la gran cuestión es cuán efectiva va a ser, eso va a depender un poco cómo se implemente, pero a veces uno de los riesgos que hay en estas cuestiones es la falta de coordinación. Si una nueva medida de transparencia, incluso como este nuevo impuesto, se establece únicamente en muy pocos estados, lo que es probable es que se vuelva muy fácil eludirlo y entonces uno empieza a operar en otros estados que no tienen este impuesto, así como pasa con la transparencia. Cuando un estado se vuelve más transparente y es el único, tal vez sí es muy fácil para quienes quieren eludir la transparencia empezar a operar desde otros estados. Por eso entiendo que es bastante importante la coordinación, así que el hecho de que el Reino Unido y otros estados no quieran cooperar en esto es conflictivo. Pero bueno, al mismo tiempo tal vez sí que hay algunas ideas de empezar con esta tasa a partir de las empresas que emiten acciones en una jurisdicción determinada y tal vez eso reduzca un poco estas capacidades de ilusión, pero entiendo que todo va a tener que determinarse y poder analizarse una vez que se decida cómo se va a implementar esta tasa o este impuesto. Justamente usted ha mencionado al Reino Unido y como hablamos en el último Justicia en Positiva, este país es uno de los jugadores más grandes del mundo del sector de los paraísos fiscales. ¿Por qué ha mostrado su rechazo total a esta tasa? Por lo que tengo entendido, se refiere no sé si tanto por sus multinacionales, pero especialmente para proteger a Londres como un centro financiero internacional donde vayan inversores a invertir ahí. Así como se dice que el Reino Unido bloqueó a nivel de transparencia la registración de los fideicomisos, por su importante industria de fideicomisos, y entonces bloqueó que la Unión Europea siguiera regulando sobre la transparencia de este tipo de entidad o de acuerdo legal. Entiendo que el Reino Unido está haciendo lo mismo ahora con el tema de la tasa Tobin o de este impuesto a las transacciones financieras. Quiere proteger a Londres como uno de los centros financieros más importantes del mundo. Además de lo que usted comenta, Andrés, ahora el Reino Unido también está amenazando con llevar a sus vecinos europeos a los tribunales si siguen con esta tasa Tobin. Muchas gracias, Andrés Nobel, por este análisis. Como siempre, un placer contar con usted en Justicia Impositiva. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos al reportaje del mes.
Se escucha en muchas partes del mundo a los ciudadanos preguntándose, ¿por qué debo pagar impuestos cuando los gobiernos son tan corruptos? Acabamos de escuchar cómo la corrupción ha afectado a las elecciones en España y la conciencia sobre el sistema tributario. Según el reciente estudio de opinión pública y política fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 86,7% de los encuestados españoles creen que los impuestos no se pagan con justicia. Pero esto no solo ocurre en España, también en México. El 64% de las personas afirmaron que el actual sistema de impuestos mexicano beneficia a los ricos y es injusto para los que menos tienen. Pero vamos a la calle. ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿También ellos piensan que es un mal momento para hablar de impuestos? Sí, son muy malos tiempos de hablar de impuestos, ya que los políticos son los primeros corruptos que pagan menos impuestos. A nosotros nos hacen pagar cualquier cosa, nos mandan carta, nos exigen más, nos pagan menos. Realmente sí, la vida no es tanto que haya subido tanto el costo de vida, como que el empleo es el que ha bajado. Pero al final yo creo que sí, que hay que pagar impuestos, porque al final el impuesto es de alguna manera una seguridad para garantizar determinadas cosas que te van a hacer falta. Creo que es un buen momento para hablar de impuestos, porque debe haber un cambio a la hora de a quién se ejerce esos impuestos, ¿no? Y que no sea siempre la gente humilde que pague más de la cuenta y no tanto a esas grandes empresas que se salvan un poco de eso. Los impuestos son muy altos. Lo que tendría que pagar son las empresas grandes y los ricos y no siempre los autónomos y las pequeñas empresas. Al revés, creo que es un buen momento porque ahora mismo con la situación política que hay, pues creo que los partidos políticos tienen que abarcar este tema para que la gente pueda saber qué es lo que opinan ellos y podamos decidir, si hay unas segundas elecciones, pues podamos decidir lo que realmente nos conviene más, ¿no? Muy mal momento y yo pienso que está todo perdido ya. Por mucho que hagamos, no hay solución. Hay que cambiar todo el sistema. A la articulista ciudadana británica Faye Griffiths, quien vive en Colombia desde hace 5 años, le preguntamos sobre la actitud de los ciudadanos frente al sistema de impuestos. Creo que ese es un asunto que no solamente afecta a Colombia, pero que afecta a varios países también. Que la gente no entiende que pagar impuestos implica que el Estado funciona mejor para todo el mundo, para todos los ciudadanos. Pero vivimos en una época cuando mucha gente cree que yo no pago para nadie, yo trabajo para mí, para mi familia, porque debo ayudar a los demás. Pero creo que lo que necesitamos es más educación cultural en ese aspecto para explicar que si usted paga buenos impuestos, si pagas un buen porcentaje de tu salario, puedes vivir en un país más seguro, más limpio, con servicios que benefician toda la población, todo el pueblo. Pero claro, no es un secreto para nadie que en varios países de América Latina no existen buenos servicios públicos y en el caso de España están sufriendo importantes recortes. Faye Griffiths habla sobre su experiencia en el caso de Colombia. Colombia tiene niveles de desigualdad absurdamente altos y un gran problema es que no hay conexión entre ciertas estratos de la sociedad. Por lo general, los servicios públicos en Colombia son pocos. Es decir, pues hay educación pública, pero es con muy pocos recursos, muy poca plata. Las condiciones son muy malas en el aspecto de las finanzas. No hay un servicio de salud pública que realmente sirve. Transporte público, todas esas cosas son controladas por empresas privadas. Conocimiento general aquí en Colombia que existe la corrupción y niveles altos de burocracia que también se puede decir que se facilita un poquito la corrupción o se esconde. Otro problema es que los colombianos como consumidores no hay cultura de poner quejas, no hay muchos recursos para formular sus quejas. Obviamente la corrupción es un tema multifactorial, pero es verdad que los servicios públicos aquí en Colombia casi no sirven para mucho. Hay muy pocas inversiones en los servicios generales del Estado. Entonces creo que la gente prefiere que no paguen mucho del impuesto y no confíen que van a recibir nada. Una frase muy utilizada en muchos de los países de América Central por las élites económicas. Siempre reiteran que es un mal momento para hablar de impuestos. Jonathan Mencos es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Él escribió un artículo de prensa que tituló «Mal momento para hablar de impuestos». Esta frase es muy utilizada en varios países de América Central por las élites económicas.
Creo que la frase sobre mal momento para hablar de impuestos es una frase que en realidad revela el carácter tan discriminador y tan contrario a la búsqueda de democracia y de desarrollo que tienen la mayoría de los ciudadanos en Centroamérica y en general en el mundo. Señor Mencos, ¿no cree usted que también este hartazgo de los ciudadanos con el tema tributario puede deberse a la corrupción que se recogen en los medios, como por ejemplo el caso de Petrobras en Brasil, o también nos encontramos ante un fracaso de los gobiernos por no cobrar justamente a las empresas multinacionales? Totalmente. Yo coincido por completo en los dos elementos. Agregaría un tercero, que es la construcción mediática de un discurso en contra del Estado. Entonces, incluso el ciudadano, que se vería muy beneficiado con una reforma tributaria justa, que cobre impuestos al que más tiene, y que se vería beneficiado con un gasto público que genere bienes y servicios públicos de calidad, a veces también se pone de lado de las élites económicas, y es fruto de la construcción de ese discurso basado en que lo público no vale la pena y en que el dinero se pierde. A eso efectivamente hay que agregar que la tributaria en muchos países es muy baja porque los ciudadanos constantemente también observan que hay privilegios fiscales para sectores económicos muy pujantes. La maquila, las zonas francas, tienen acceso a privilegios fiscales que no tiene el resto de la población. Y agregaría yo que la discusión sobre la corrupción, claro, disminuye la moral tributaria, pero creo que los ciudadanos tenemos que comprender que pagamos impuestos porque nosotros sí cumplimos también con la ley. Y cualquiera que diga que no se pagan impuestos porque hay corrupción, se está poniendo del lado de los corruptos. Me parece que eso sería la peor de las decisiones de un ciudadano no solo bien informado, sino de un ciudadano que quiere vivir en democracia. Y si bien pudiéramos pensar que la corrupción únicamente está ligada a lo público, Mencos señala también el alto índice de participación de agentes privados en los casos de corrupción y hace hincapié en el valor de lo público como garante de servicios para todos. Bueno, sí hay que decir que el Estado, lo público, ha tenido muchísimas complejidades en términos de corrupción, de falta de efectividad, pero me gustaría rescatar dos elementos. En primer lugar, los casos documentados de corrupción a nivel mundial nos revelan que en el 80% de los casos participaron agentes privados también. Así es que el problema de la corrupción no tiene que ver únicamente con la administración de lo público. Y el segundo elemento es que sí necesitamos reivindicar lo que se hace a través de la administración de lo público, la generación de bienes públicos. Y aquí deberíamos de reconocer los ciudadanos que a pesar de la corrupción, a pesar de que hay mucho que hacer en materia de mejorar la efectividad de los estados, lo público es lo que garantiza el acceso en la mayoría de países a la educación primaria. Por ejemplo, el sistema de salud público es el que permite que grandes mayorías accedan a la salud, la seguridad social. Entonces nos hace falta reivindicar las cosas que sí se hacen bien desde lo público. Y en la medida en la que comprendamos que es a través de los impuestos que podemos financiar el bienestar y el desarrollo, vamos a tener muy claro que, por supuesto, luchamos contra la corrupción, pero no luchamos contra los estados. Luchamos contra aquellos que aprovechan lo público, sean estos élites económicas o grupúsculos políticos. Luchamos contra eso, pero estamos a favor y ambicionamos un Estado para lo colectivo, para la gran mayoría. Y creo que el contribuyente y el ciudadano en general deben aceptar eso. Nuestros votos por la democracia no se hacen únicamente cuando vamos a las urnas, se hacen principalmente cuando pagamos nuestros impuestos y cuando exigimos que se ejecuten bien. Ahora, ¿qué medidas le gustaría ver en los años siguientes con la mejora de los sistemas tributarios y en cuanto a las responsabilidades de los gobiernos hacia sus ciudadanos? Según usted, ¿deberíamos implementar 3 elementos del área social? La política fiscal no es un tema de sumar y restar, y no es únicamente una discusión por el lado de los impuestos. En primer lugar, creemos que la política fiscal debe apalancar 3 elementos de la vida en sociedad. El primero, un crecimiento económico sostenible, es decir, un crecimiento económico que permita transformaciones productivas, que permita también generar empleos formales y, por supuesto, que permita el respeto
de la naturaleza, ¿verdad? Que nuestro crecimiento económico le dé tiempo a las fuerzas de la naturaleza a regenerarse. El segundo elemento tiene que ver con la construcción de la equidad, y esto va muy de la mano con políticas públicas para salud, para educación, pero también para protección social, vivienda, y un tema que es muy particular en la región es la emancipación de las mujeres, ¿verdad? No podemos pretender sociedades más democráticas, sociedades más apegadas al siglo XXI, en las que las mujeres todavía tienen muchos roles y muchos espacios que más parecen de esclavitud que de ciudadanía. Y el tercer elemento es la política fiscal debe apoyar la construcción de estados más efectivos, y en ese sentido vincular la política fiscal a la planificación, financiar las instituciones que permitan una mejor rendición de cuentas, una mejor contraloría y un sistema de justicia que le dé certidumbre a todos los ciudadanos, no solo a la inversión como a veces se pretende hacer. Esto requiere cambios en la tributación. Hay que tributar más, por supuesto, pero también hay que tributar de manera más justa, porque en la región el 10% de la población con mayores recursos paga menos que el resto de la población en términos de esos recursos que percibe. También tenemos que hacer, por supuesto, una mejora en la administración tributaria de toda la región. De hecho, el caso tan sonado de la línea en Guatemala, que derivó en la renuncia del presidente y la vicepresidenta, se da por una destrucción de la administración tributaria. Y finalmente creo que necesitamos discutir qué rol le estamos asignando al Estado en las políticas públicas vinculadas con la generación de conocimiento. Más allá de la educación, ¿verdad? Nuestras universidades tienen que ser mejor financiadas, los institutos de investigación pública tienen que tener también resultados, y eso no se va a lograr si no apuntalamos el cuarto elemento, que es una sociedad informada, una sociedad que es parte de la discusión de su política fiscal. Y me parece que ahí estriba el mayor reto que tiene Centroamérica, ¿verdad? Que los ciudadanos comprendan el rol tan estratégico que tiene la política fiscal para el bienestar y para el crecimiento económico. Según la británica y articulista Faye Griffiths, no hay excusas para no pagar impuestos si queremos sociedades más justas. Realmente, para evitar pagar impuestos, usar el argumento yo no voy a pagar porque no recibo nada, es un ciclo vicioso. Entonces, creo que tenemos que comenzar pagando los impuestos y cumplir con esas responsabilidades morales, porque si no, pues la situación no va a cambiar nunca. Lo que le gustaría ver a Faye Griffiths en Colombia es un sistema tributario más progresista, donde los que deberían contribuir más son los colombianos que ganan 5 veces el sueldo mínimo. Y claro, que también las empresas multinacionales paguen lo justo. Señor Mencos, usted hizo una comparación entre la carga tributaria escandinava y de Centroamérica. ¿Cree que es realista que un modelo como el escandinavo se podría establecer en América Latina a largo plazo? Bueno, en realidad lo que nosotros deberíamos de discutir es qué tipo de sociedad quieren los habitantes de Centroamérica en el siglo XXI. Y si revisamos esas aspiraciones, vamos a encontrar que los centroamericanos quieren más seguridad, quieren tener un empleo, quieren tener a sus hijos con buena educación, con buena salud. Y esas aspiraciones no se pueden lograr si Centroamérica o si el Estado continúa siendo una apuesta más por el mercado. El mercado no está interesado ni en generar igualdad, ni tampoco en fortalecer las democracias. El mercado tiene toda una serie de metas muy diferentes a esas. Si los ciudadanos quieren pasar de las aspiraciones a algo concreto, vamos a tener que comenzar a discutir el rol de los estados en Centroamérica. Y en ese sentido, quizá la aspiración de parecernos al mundo escandinavo, si bien es cierto, van a pasar probablemente 100 años de hacer bien la tarea para poder tener una Centroamérica tan humana, tan basada en el bienestar como lo que hoy encuentra uno, por ejemplo, en el mundo escandinavo. Pero en general también hay que decir que nos enfrentamos a un tiempo en el que las visiones neoliberales de los estados vinculados únicamente a dar seguridad y justicia están todavía muy latentes, y quizás reconocer aquí que nuevos movimientos de jóvenes, de mujeres, de campesinos pueden empujar
a que haya la necesidad democrática de discutir cambios estructurales para Centroamérica. Con estas miradas sobre la fiscalidad y las posibles opciones para avanzar en sistemas tributarios más progresivos, terminamos Justicia Impositiva este mes. Trabajamos para ustedes Silvia Olmedo y Mónica Marchesi. Justicia Impositiva es una producción de Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal. Música de Latino Master bajo la licencia Creative Commons. Si está interesado en recibir más información, hacer un comentario, transmitir el programa en su radio o colocarlo en su página web, puede comunicarse con nosotras a través del correo electrónico justiciaimpositiva@taxjustice.net o seguirnos a través del Twitter @j_impositiva o en Facebook como Justicia Impositiva.